El caso que se va a exponer aquí es un caso de corrupción sin impunidad. Concretamente es el caso de Genaro García Luna. Este es el caso de un exsecretario de Seguridad Pública de México que finalmente vivirá el resto de su vida, habiendo sido revelado como un traidor a su país. Veamos en qué consiste este caso. Como ya se mencionó previamente, estamos hablando del exsecretario de Seguridad Pública de todo México. Debe mencionarse que previamente él fue el director del AFI durante el periodo de Vicente Fox. Y el caso que estamos mencionando cuando fue secretario de Seguridad Pública fue la época del periodo de Felipe Calderón Hinojosa. Bien. Y él estaba previamente antes en el CISEN. Primero es la descripción. Este caso de este personaje se distingue porque en principio recibía millones de dólares a cambio de protección que le daba al cartel de Sinaloa, cuya cabeza era en ese momento el Chapo Guzmán, entre otros personajes delincuentes. Bien. Trabajar por dinero finalmente. Entre las otras cosas que hacía era permitir el paso de la droga a través del país y también su entrada y su salida fundamentalmente, ¿verdad? Pero también permitía fundamentalmente el paso hacia los Estados Unidos, el paso de la droga, bien, entre otras cosas. En una forma más detallada podríamos decir que si tomamos esta figura de la República Mexicana, podemos observar que él permitía, digamos, la importación de la droga a partir de Sudamérica, generalmente era de Colombia, Venezuela fundamentalmente, incluso también de Asia, por cualquier método, y también por el Golfo, en este caso sería a través del Pacífico, también a través del Atlántico en algunos casos, llegó a verse ya sea por vía aérea también. Además permitía el tráfico de la droga a través de todo el país y finalmente también permitía la droga al paso de ya sea terrestre o a través de avión, cualquier otro medio hacia los Estados Unidos, y que finalmente por eso es que se le se le estableció un juicio en Estados Unidos por el permiso del tráfico de drogas hacia ese país. Bien. Había que señalar, entre otras cosas, que Genaro García Luna protegía al cártel del Chapo Guzmán y lo protegía de tal manera que le permitía que pasara la droga, mientras que en los otros cárteles de la droga los combatía. Y de hecho él fue uno de los participantes o de los líderes de la famosa guerra contra las drogas. Entonces se puede considerar que perseguía el apoyo del Chapo, del cártel de Sinaloa concretamente. Además del permitir el paso de la droga a un grupo de delincuente organizada, podríamos decir que también permitió el tráfico de las armas a través del gobierno cuando él era secretario de Seguridad Pública, de una forma velada concretamente. Un caso muy concreto respecto a esto es el siguiente. Hubo un acuerdo incluso entre gobiernos de México y de Estados Unidos para permitir el paso de armas en una supuesta operación llamada Rápido y Furioso, con el inocente criterio de que de esa forma podían permitir el paso podían identificar quiénes eran los que recibían las armas. Bien,
a todas luces un poco inocente por ambas partes, entre otras cosas. Finalmente todas las armas quedaron en poder de los delincuentes. Ahora bien, el paso de del tráfico de armas de alto poder, finalmente, traídas fundamentalmente de Estados Unidos, permitía que se realizara la guerra entre carteles, finalmente, y supuestamente la guerra también a través de las autoridades, supuestamente, pero eso de alguna manera aceleró tanto los homicidios y las desapariciones forzadas por estos carteles, haciendo uso de estas armas de alto poder, que la mayoría provenía de Estados Unidos. Aquí podemos observar en este mapa que en la zona que está de color rojo, de alguna manera muestra la zona donde había más homicidios y desaparecidos de esto, en donde podemos observar allí que el estado de Chihuahua, Sinaloa, una parte de Durango, que es lo que se conoce como el Triángulo Dorado, entre otras cosas, y también en la parte un poco menor en el caso de Guerrero y de Oaxaca, concretamente. Ante esta situación, finalmente el Genaro García Luna fue capturado en Estados Unidos porque él pensaba radicar ya definitivamente en ese país, concretamente en Miami, Florida. Sin embargo, en el proceso de buscar la residencia en Estados Unidos, fue capturado por mentir y también se le acusó precisamente por el tráfico de drogas a Estados Unidos cuando él era el secretario de Seguridad Pública en México. Bien, esto lo llevó a una corte de Nueva York, en donde fue juzgado concretamente, y se presentó un bastante largo, si tomamos en cuenta los tiempos en donde fue juzgado. Se debe señalar fundamentalmente que en el juicio declararon varios delincuentes confesos que dieron evidencia oral de la corrupción del exsecretario de Seguridad Pública. Debe mencionarse que la mayor parte eran delincuentes confesos y la evidencia finalmente era una evidencia oral. Finalmente, después de varias semanas de juicio en Nueva York, la fiscal más bien, conformó que Genaro García Luna en realidad formaba parte de un cartel propio y en la cual todos sus cómplices eran funcionarios públicos, lo cual, como se muestra aquí en la figura, entre otras cosas, debe mencionarse que el único que fue juzgado fue Genaro García Luna, pero todos los demás que se muestran incluso en este cartel son no fueron juzgados en Estados Unidos, sino que están en México, la mayor parte de ellos, y algunos están presos, todavía no están juzgados, otros están prófugos de alguna manera, pero esto fue la conclusión en base a todas las evidencias y todas las declaraciones, testimonios de cómo estaba conformada esta organización. Y debo mencionar que los más altos niveles de ellos eran funcionarios públicos, que repito, están en algunos presos aquí en México. Se debe señalar que durante ese periodo el gobierno de México también investigó y se supo que tenía más de 12 propiedades lujosas en Miami, Florida, con un monto muy alto en miles de dólares, cuya compra era inexplicable con los ingresos que tuvo como funcionario público. Bien. Finalmente, el jurado lo declaró culpable a Genaro García Luna por tráfico de drogas y otras acusaciones. Sin embargo, su sentencia todavía está pendiente
para los meses próximos del año 2023. Bien. Debe decirse que este es un caso de corrupción sin impunidad que se realizó en Estados Unidos, donde la justicia sí se aplica y no hay impunidad. Se debía señalar que este personaje seguramente cometió muchos otros delitos aquí en México, de los cuales no ha sido acusado y menos juzgado de alguna manera. Y vamos a suponer que hubiese sido acusado, como se ha sido muchas veces, y luego capturado a los siguientes años, de alguna manera saldría de la cárcel finalmente, ¿no? Pero este es un caso muy interesante, en donde desafortunadamente la justicia sí se hace y se tiene sin impunidad, que fue en Estados Unidos. ¿Por qué? Por los delitos de él, repito. Bien, un excelente caso de corrupción que afectó a miles de mexicanos.